el café en China en aquel entonces era un producto... Evidentemente también la cantidad de habitantes que tiene China y la posibilidad o los lugares disponibles que existen. Tú saliendo de la universidad en primera instancia, porque ahí llegamos a vivir en un piso. Y empezó este boom de empezar a comprar cosas de China directamente, ¿no? Y es ahí donde tenemos la gran oportunidad y que actualmente muchas empresas mexicanas están aprovechando. Estamos el día de hoy muy contentos porque tenemos la compañía de una persona que sabe mucho de comercio exterior y comercio internacional y sabe hacia dónde va el comercio, ¿verdad, Vladimir? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito de aduanas y de anécdotas de aduaneros, es Aduanetas. Estamos el día de hoy muy contentos porque tenemos la compañía de una persona que sabe mucho de comercio exterior y comercio internacional y sabe hacia dónde va el comercio, ¿verdad, Vladimir? Asia con H y sin H sí, también. Sin H también. Exactamente. Un episodio más. Bienvenidos a Aduanetas, donde no solamente importamos mucho, también exportamos. Y sí, Sandra, justo como dijiste, pero antes de presentar a nuestro super invitado de lujo, es bien importante, porque luego nos regañan, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, estamos también en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, y si nos quieren ver acá vestiditos con nuestros outfits, vestidos hoy de chinos poblanos, puede ser también en YouTube, donde cada 15 días estamos. ¿Dónde más estamos? En TikTok. En TikTok, ¿Y en porque Instagram? si quieren tirar hate, TikTok es el lugar preferido. Síganos, escríbanos, por favor, cuéntenos sus anécdotas. A veces nos equivocamos, también ahí cuéntenos cuándo nos equivocamos y compártanos porque este espacio no solamente es de nosotros, este espacio es de todos. De todos, exactamente. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Pues bienvenido, Agustín. Estamos muy contentos de que nos acompañes, que nos platiques sobre tu amplia experiencia. Y para entrar en materia, cuéntanos quién es Agustín, qué haces, de dónde vienes, a dónde vas. ¿Quién soy, cómo soy, a dónde voy? Muy bien, pues Agustín es un apasionado de, como ustedes lo mencionaron, de los temas internacionales, que ha tenido la gran oportunidad de estar en este mundo ya por bastante tiempo y ha sido pues por medio de muchas casualidades que ahorita quizá sea buen momento para platicarlas. Yo soy de Colima, ahí estudio mi tema profesional en la Universidad de Colima, soy mercadólogo, que aquí dirán ustedes, bueno, mercadotecnia no va muy ligado al tema de relaciones internacionales, de negocios internacionales, pero ya también les platicaré, es algo muy interesante de cómo llegué a estos temas. Y ¿qué más puedo decir? Pues ahí surjo en el tema empresarial con la empresa familiar, nos dedicamos a hacer suplementos alimenticios. Después tuve la oportunidad de hacer estudios en China y ahí fue donde nació, se sembró la semillita para lo que después vendría siendo toda la carrera profesional que he desarrollado hasta el día de hoy. Entonces quizás esa sea como una introducción, podemos ampliarlo un poquito más, pero eso es cómo nace esta vinculación con el comercio internacional. Y después he tenido la oportunidad de participar en organismos empresariales, donde he estado al frente y muy vinculado, como bien se mencionaba al principio, con Asia. He tenido la oportunidad de estar participando en otros foros internacionales. Actualmente también soy consejero del Consejo Asesor de Negocios de APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Estoy participando también con cámaras binacionales, no solo en México, sino también en el resto de Latinoamérica, todos vinculados con China o con el resto de Asia. Y actualmente también tengo la empresa que se encarga de la vinculación de negocios, que se llama Wotian. Excelente, muchísima información. Y bueno, no sé, Agustín, si te diste cuenta, pero hoy Sandra siempre viene muy guapa, pero hoy viene muy ad hoc, porque no les hemos dicho a todas las aduanetas y los aduanetos, por hoy vamos a explorar muy a fondo, digamos dentro de lo posible, lo que es China como mercado y todo lo que engloba su comercio exterior. Y tal vez no solamente China, sino un poquito más sobre Asia. Y ahorita que está tan de moda,
pues por el tema de la diversificación de los mercados. Así que Sandra, 10 con tu outfit bastante ad hoc. Gracias a la 10 de producción. 10. Gracias a la producción. Pues Agustín, cuando hablamos de Asia, muchos se asustan, muchos dicen, importar de China está en chino, pero tú lo has vivido ahí. Y vivir no solamente por afuerita, también fue desde adentro, ¿no? Porque estuviste viviendo en China. Así es. Es correcto. Y es por eso China hace de una forma muy anécdota, se pudiera decir, el por qué China. Yo tuve la oportunidad, como decía, de estudiar en Colima, tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico dentro de mis estudios de mercadotecnia. Ahí fue como mi primer contacto con temas internacionales. Estuve estudiando en España, nada que ver con Asia, nada que ver con China. Ahí tomé una materia de negocios internacionales, que eso fue como por aquí quizá pueda ser el camino, pero en mi cabeza no se vislumbraba el tema de estudiar en China o de meter o estar inmerso en el tema de negocios internacionales. Y fue muy anecdótico porque yo quería seguir mi carrera profesional en España. Me gustó España, se vive bien, se Las toma tapas, buen el vino. vino. Todo. La paella. Yo decía, todo va para allá. Y de hecho, preparé todo, hice mi trámite, todo el proceso para estudiar una maestría en España. Ya tenía todo, mi carta de aceptación, hice la entrevista telefónica. Vengo aquí a Guadalajara precisamente para tramitar mi visa y me la niegan. ¡Ay! ¿Por qué? Cuando pedían visa para la Unión Europea. Exacto, ya estamos hablando del 2004 más o menos, ¿no? Me piden la visa para ir a estudiar allá, y la fui a tramitar y no me la dieron. Y yo decía, bueno, si yo fui de los nerds que desde que llegué, cuando estuve en mi intercambio, fui a la policía, ya llegué, ya cuando me iba ya me voy, hice todos los trámites que quizás no cualquier estudiante hiciera, pero yo muy bien por... Perdóname, ya era la visa para estudiar la y vivir maestría. allá. Ya. Y Entonces, sí me gusta platicarlo así porque tiene que ver con esto de China, ¿no? Yo, cuando me dicen, oiga, pero ¿por qué me la niegas? Si tengo todos mis papeles, aquí está todo lo que quiero presentar y para que se me apruebe. Me dicen, no, pues no, simplemente no. O agarré de malas al cónsul que me atendió. Y voy muy triste de regreso a Colima y llego y platico con mi mamá, que ella fue la presidenta fundadora de las mujeres empresarias allá. Y me dice, oye, pues fíjate qué casualidad que nos acaba de llegar una convocatoria para una beca para un programa de formación de negocios México-China. Pues, ¿por qué no aplicas? Y ahí fue mi primer contacto con China. Yo no lo tenía ni 2006, por 2004. Sí. Cuando se salió la convocatoria, hubo un proceso largo, presenté mis proyectos y en el 2004 egresé, en 2005 hice ese trámite y en el 2006 se da la oportunidad para irme a estudiar a China con una beca en un programa que aprovecho este medio para decir que se tiene que volver a hacer algo así. Fue un programa que apoyó los diferentes niveles de gobierno, estatales y gobierno federal, para apoyar en aquella ocasión a casi 100 mexicanos jóvenes profesionistas que tenían la intención o las ganas de ir a estudiar fuera, y en este caso China. Yo fui uno de esos casi 100 afortunados. Fueron de otros estados, de Sinaloa, de Durango, de San Luis Potosí, de Quintana Roo, de Sinaloa fueron muchísimos, de Michoacán, etcétera. Y ahí tuve mi primer contacto con China en este programa de formación, que no solamente eran las clases 5 horas diarias de mandarín, no solamente era estudiar la cultura, los negocios, sino también ya teníamos esa inmersión en el tema de cómo hacer negocios. ¿Qué hacíamos nosotros? Porque era parte de lo que teníamos que darle de regreso a la beca, representar empresas mexicanas en diferentes ferias, exposiciones, hacer estudios de mercado. Ahí me tocó desarrollar estudios en el café, estudios también para el sector turístico, y así fue como nació mi conexión con China, de una manera inesperada, de una manera que jamás en mi carrera profesional yo había pensado decir, quiero estudiar negocios internacionales o quiero irme a vivir fuera, en el sentido de desarrollar el tema de comercio internacional, porque mi formación es diferente, ¿no? Yo me estudié mercadotecnia por otros temas, pero la vida me llevó al tema internacional. Digamos que derivado de esa oportunidad que tuviste en ese programa, te fuiste de intercambio un año, tal vez un poquito más, a China, y estando en China, estudiabas
y a la par hacías algún tipo de gestión de, digamos, de interlocución entre empresas mexicanas y el negocio con China, o era únicamente formación académica? No, era las dos. Teníamos la oportunidad de hacer las dos cosas, formación académica, como decía, desde el idioma hasta temas de negocios, de cultura, íbamos a clases a la universidad, y también teníamos como encomienda desarrollar proyectos de negocios para las empresas mexicanas. ¿Cómo fue tu experiencia con esas empresas mexicanas a las que empezaste a apoyar? Porque eras completamente nuevo, pudiera decirse, en materia de comercio exterior. Y esto nos dice, el comercio exterior, aunque no lo busques, te encuentra, ¿no? Eso sí. Si ya está en tu camino ahí marcado, es parte de... Y sí, bueno, ¿cómo fue la experiencia? Fue muy enriquecedora. Como comentaba, en aquel entonces me tocó desarrollar un proyecto de estudio de mercado para el café mexicano. El café en China en aquel entonces era un producto que todavía no era muy conocido. Ahorita tú acabas de ir, Sandra, te diste cuenta que casi en cada esquina hay una Starbucks. Sí. O cadenas chinas que ya están también saliendo muy buenas allá de café y que tienen muy buen café. En aquel entonces no. Y ciertamente esos estudios nos dieron, si hay oportunidad de mercados, nosotros enviábamos esa información a México, a las empresas, a las cámaras sectoriales, para que ellos pudieran en algún momento abrir los ojos, que eso es algo que también quiero dar ese mensaje y que es importante darlo, que a las empresas mexicanas que se puede abrir los ojos. Y voy a usar un poquito el juego de palabras de Asia, también como de orientarnos, de ver al oriente, que ahí está la oportunidad de negocios. Quiere decir, Agustín, que en 20 años, más o menos estamos hablando de hace 20 años, el cambio, digamos, o la estructura del comercio en China, tanto interno como externo, es totalmente diferente. Es decir, tú ves esa apertura que también sabemos que, o se dice, yo no tengo el gusto aún de conocer China, pero se dice que dentro de China también hay como muchas limitantes para la gente que localmente, la gente china, ¿no? Digamos de ciertos servicios o ciertas aplicaciones, etc. Pero para todo encuentras la contraparte, es decir, si hay algo en Europa, A, tienes el A chino. Si tienes en América el B, tienes el B chino. Ellos buscan la manera de cómo tener siempre algo vanguardista, disponible. Incluso me comentaban Sandra y Brian que son ciudades sumamente modernas. Y mucha gente tiene en la mente aún de que vas a encontrar en el pueblo de China a la persona con un buey y el arando, by the way, la tierra, sí. Pero tienes la contraparte de esas ciudades donde es eléctrico o automatizado, hasta los carros, de una manera mucho más común que en Estados Unidos, ¿no? Es correcto. El contraste es notorio. De aquel entonces, hablando 20 años, y quizá haya personas que han tenido la oportunidad de estar todavía mucho antes y han sido los que han forjado también ese camino para que otros lo podamos seguir, es otra China, ¿no? Desde el tema conceptual, de mentalidad, de sociedad, el tema económico, de ciudades, de desarrollo, realmente lo que tú vas a encontrar en China, y hablando de limitaciones, creo que, y no ser una comparación media complicada, pero creo que aquí hay más limitaciones en México, en Latinoamérica, que en China actualmente, ¿no? En el tema de desarrollo tecnológico, de innovación, de inteligencia artificial, pues ahorita son las empresas top. Cuéntame, Agustín, cuando estabas en la maestría, había 100 mexicanos, ¿verdad? Pero había igual personas de otros países estudiando la maestría, había chinos también estudiando la maestría, porque a mí algo que me llama mucho la atención en esta materia es de los chinos, ahora que estuvimos platicando con algunos, es la competitividad de los estudiantes. O sea, la educación en China yo quisiera pensar, es muy estresante, puede ser, pero también es muy exigente y mucha disciplina. Nos contaban nosotros los guías, los niños desde que empiezan a hablar y escribir, los papás se preocupan porque ya estén aprendiendo un segundo idioma, porque ya estén aprendiendo cosas que les marquen la diferencia entre la población, porque es una población muy grande y tienen que ser lanza de punta, ¿no? Es correcto, ser el número uno, eso todavía sigue y ha permitido que actualmente, tanto en el tema profesional, los CEOs, los líderes de empresas, esté transformando, o sea, que ya sean personas que están formadas no solamente en China, sino también en otras universidades del mundo y que después regresan a China con ese tema de no solamente exportar cerebros, sino también ahora ya tenerlos como un capital en el país. Y sí, de una manera muy práctica se explica
como decías tú, en las diferentes comunidades o pequeñas ciudades, pues había que competir para ser el número uno, el niño número uno, para irte a estudiar a la gran ciudad, en su caso a la gran universidad, para poder tener ese lugar que no era para todos. Y así es el tema de competencias y de competencia, es que le ha dado China ese valor agregado en el tema intelectual. En ese programa específico, Sandra, contestando tu pregunta, la maravilla de ese programa era de que era exclusivamente para mexicanos. Era una el programa se llamaba Formación de Negocios México-China y se diseñó totalmente para mexicanos, para ir a estudiar a China y tener todo esto que les comento. Había interacción con otros estudiantes de otros países, coreanos sobre todo, y de otros países del sudeste de Asia, inclusive de Rusia, que estaban ahí participando, canadienses. Recuerdo bien que teníamos compañeros, pero cuando era el tema de idioma, ahí sí nos mezclaban a todos, pero para la formación de negocios y cultural, ahí era exclusivamente para mexicanos. Y muchos de ellos, hago paréntesis, todavía siguen allá, y muchos de ellos son los que actualmente están moviendo muchos de los temas de México con China. Digamos que un semillero muy importante. Ese semillero que mencionas dejaron frutos, y es la conexión actual que existe entre México y China. Digamos, ahorita que tú mencionabas el tema de la competitividad, evidentemente también la cantidad de habitantes que tiene China y la posibilidad o los lugares disponibles que existen para poder aspirar como estudiante a una universidad, porque tal vez no sea como México, de que si tienes la lana para pagarte una universidad cara, bueno, tú ya tienes asegurado tu ingreso, pero tal vez en China o en muchos países sea mucho más meritorio, ¿no? Que el tema de pagar. ¿Cuál fue tu experiencia conviviendo directamente con estos otros mexicanos? Tú dijiste que había de otros estados. Llegando, ¿cómo era la interacción entre ustedes? ¿Vivían todos donde mismo? ¿Era como una comunidad o cada quien tenía...? ¿Vamos a contar indiscreciones o qué? No. Oye, imagínate 100 mexicanos en un solo piso. No, a ver, yo tengo un amigo y una prima hermana que entraron en ese mismo programa y estuvieron en esas épocas más o menos también por allá. Por eso, pero lo que es interesante es, ¿tienen todos, están digamos en un edificio todos juntos o es como el club rotario, que te vas con una familia? Que nos cuentes un poquito. Que nos cuentes desde que llegó a China todo. Y tocaste por primera vez piso chino y a lo que te enfrentaste, el choque cultural, ¿no? No, claro. Fue importante porque yo en mi cabeza no tenía China. Sí, fue muy importante porque yo no sabía ni decir el famoso ni hao. Ni xie. Sí, o sea, muchos y gran parte de los que nos fuimos no habíamos tenido un contacto previo. Había otros que sí habían estudiado el idioma, que ya estaban más familiarizados en temas de comercio exterior. Sí. Yo iba de nada, ¿no? Y sí fue fuerte. Y recuerdo, llegamos a una ciudad muy bonita que se llama Hangzhou, que está cerca de Shanghai. De hecho, es ahí cuna de Alibaba, que en aquel entonces apenas era el despertar de Alibaba y ahorita el monstruo que es. Pero llegamos ahí, para empezar, hacía un calor. Yo soy de Colima y para decir que hacía calor del bueno era verano, o para en aquel entonces verano. Y eso fue lo primero. Sí, oye, pues vas a llegar a un lugar donde el clima no es nada amigable, donde no conoces el idioma, y llegamos a una ciudad que en aquel entonces también el tema de la comunicación, que era una ciudad, pues te podría decir que no te hablaban todos inglés. O sea, si salías a la tienda era hablar o masticar el chino para poder sobrevivir. Entonces ese fue uno de los choques culturales que se tenía de que tú saliendo de la universidad en primera instancia, porque ahí llegamos a vivir en un piso, compartíamos un edificio, 2 pisos, era totalmente para mexicanos, como para tenernos más controlados. ¿Se puede controlar a los mexicanos? Me imagino que eso era un desorden. Imagínate, Sinaloa también era sí, como... Sí, eso era un desorden, porque esa gente de Sinaloa dicen que es de lo peor. No, la verdad que muy bueno. Yo soy de allá, así que no me tiren hate. Muy buenos amigos, todos de todas partes, pero sí, ese era el choque. Ya después el programa te permitía moverte a un departamento, ya podías ponerte de acuerdo con tus compañeros, ver si llegaban a un solo departamento, que era parte de la inmersión a la cultura y a la sociedad en China. ¿Y qué es lo que...? Porque yo, por ejemplo, ahora que fui a China, platicaba con gente que yo creo que abusando de que ya ahorita hay muchas facilidades para poder comunicarte con las personas mediante aplicaciones, mediante el internet y todo eso. Hay gente que dice,
ay no, es que hablar chino es bien complicado. Ya tengo aquí 6 meses y, ay no, qué flojera. Me comunico con el traductor. ¿Qué fue eso que te ayudó a poder masticarlo y a poder digerirlo y a decir, ¿cómo que no? Está difícil, pero sí puedo hacerlo? Lo primero que les recomiendo a todos, a los chavitos y a los más jóvenes, a los universitarios, es estudien chino. Estudien chino. Que ese es un idioma que en el futuro va a ser base de muchas cosas y más de los negocios. En el segundo tema, pues nosotros no teníamos esa tecnología, ¿no? No había smartphones. No. Ni traductores. Ni traductores. Apenas salían los primeritos. Me acuerdo que los Nokia así que se abrían eran los más avanzados. Allá en China había algunos traductores ya un poquito avanzados, pero no teníamos las herramientas que actualmente se tienen y que facilitan mucho la comunicación, pero sí es algo muy importante que se tiene que contemplar y hacer. Y afortunadamente hay profesionales que están cubriendo esa parte del acompañamiento en el tema de desarrollos, que hay muchos y que también es importante también tenerlos como en ese radar. ¿Alguna anécdota de tus primeras veces tratando de hablar chino? Pues, a pesar de que nos daban 5 horas diarias, de lunes a viernes, no se te pegaba todo, pero cuando salías a la calle, pues hay muchas palabras, no recuerdo un específico, pero sí que tienen significados muy similares, ¿no? Y algunas veces estamos diciendo quizá alguna grosería y estamos en la tienda, ¿no? Pero sí, de ese tipo, realmente, o llegar, pues simplemente sin poder comunicarte, lo que hacen uno, llegar al restaurante y empezar a señalar con el dedo porque todavía no puedes comunicarte al 100%. Estoy tratando de recordar alguna, igual ahorita si me llega una a la memoria. ¿Cuánto tiempo estuviste en China? Estuve casi 1 año y medio. Me tuve que regresar antes, el programa completo era de 2 años. Yo estuve un poco menos por un tema también de reintegrarme a la empresa familiar, pero sí, más o menos fue eso. Y ya después, cuando tuve la oportunidad de estar ya en el organismo empresarial que ahorita les platicaré, ya fueron 10 años de estar constantemente con presencia ahí en China. Presencia. Llegabas al abarrote de Doña Chun-Li. ¿Me da una coca, por favor? Oye, cóbrame del Alipay. Exacto. No, ahora ya todos con el teléfono, ya todo es... No. Es una maravilla. Oye, hablando de los organismos, sí. Cuéntanos un poquito más. Tú regresas de esta experiencia, ¿no? De China, te integras a la parte de la empresa familiar. Pues tú no querías despegarte, o sea, tu gusto por la cultura o por el negocio con China fue tanto que regresaste. Cuéntanos un poquito el tema de los organismos en los que has trabajado. Pues regreso, justamente me integro a la empresa familiar que actualmente todavía estoy, pero se da una oportunidad muy importante que fue un parteaguas totalmente, además de haberme ido a estudiar a China. Uno de mis compañeros que estudió también conmigo me comparte la posibilidad de integrarme al COMSE, que es el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, en la parte de la dirección para Asia, ¿no? Entonces, yo en el COMSE participaba como empresario anterior a formar parte de ser un funcionario del COMSE, por la empresa, ¿no? Inclusive aquí se hizo un congreso más o menos en esas fechas, 2005, 2004, me tocó venir a Guadalajara al congreso. Y estuve participando en misiones comerciales, que era una actividad que ya después me tocó a mí organizar y que yo en algún momento participé como empresario en ese tipo de actividades. Pero sí fue como un poquito la inmersión o la integración al consejo. Cuando se da esta oportunidad, pues igual mandé mi CV, se hizo todo el proceso de selección y afortunadamente quedé. Y fue así de que en 2 semanas pues ya tienes que presentarte en Ciudad de México y fue pues vámonos y a lo que sigue, ¿no? Vamos que ahí cerraste el círculo de las 3 ciudades donde ahorita te estás moviendo mucho más. Correcto. Entonces, de la empresa familiar, a lo que entiendo, ya tenían proceso de comercio exterior. Ustedes ya exportaban o importaban, por eso digamos que ya formaban parte del COMSE como socios o como asociados. Sí, en aquel entonces estábamos iniciando un proyecto de exportación de suplementos, pero nada que ver a Estados Unidos. O sea, a lo opuesto. A lo opuesto, y ahí la oportunidad que vimos es, vamos a explorar, que eso es alguna invitación que también quiero hacer por medio de ustedes, a explorar el mercado. O sea, nosotros como empresa pequeña, mediana, queríamos ver para dónde
y para dónde es Asia, ¿no? ¿Tu participación en China te ayudó de alguna forma para implementar algunas cosas en tu empresa familiar? Y por supuesto que sí. De hecho, la empresa en aquel momento sacó un producto que se llamó, que todavía existe ya con otra marca, pero se llama Wally. Y Wally lo pusimos por sugerencia de Wo, que significa yo, y Li, que es energía. Entonces sí tuvo influencia en todo lo que estuve ya participando y conociendo para poderlo integrar en la empresa. Eso en el tema, se puede decir, de mercadotecnia, ¿no? Pero también algunas prácticas empresariales que uno observaba ya, también se fueron integrando y fue parte de lo que traje como experiencia. ¿Cómo cuáles? Pues en el tema, por ejemplo, nosotros producimos el producto. Me tocó visitar muchas fábricas. Por ejemplo, en el tema cuando hicimos el estudio de café, no era de que lo hacíamos allá en el escritorio, sino nos daban la oportunidad de ir a visitar fábricas, sobre todo al sur de China, de ver las líneas de producción, de visitar supermercados, etiquetados, embalaje, empaque, etcétera, que fue mucho influencia de lo que también pudimos aplicar en la empresa. ¿Se puede saber cómo se llama tu empresa o tu producto? Actualmente se llama Vitacelli. Es una empresa que tenemos la comercialización por medio de redes de mercadeo y que actualmente estamos haciendo un relanzamiento de la marca. Ah, súper bien. ¿Y tu destino no solamente es China ahorita? ¿O sí ya dijiste, yo solo con China? No, como ahora sí con la otra cachucha de la otra empresa, que es Wotian, que es la empresa que está totalmente dirigida a la vinculación y al acompañamiento de empresas mexicanas para el negocios en Asia. Seguimos vinculados con Asia, con todo Asia. De hecho, ahorita estamos llevando, por temas ahí no puedo decir la marca, pero estamos llevando proyectos ya de empresas mexicanas para hacer inmersión y establecimiento en sudeste de Asia. Hay una muy importante, es un proyecto muy padre que estamos trabajando. Estamos acompañando otro tipo de empresas, no solamente para el tema comercial, hablando de exportación o de importación, porque eso es muy importante. Sí, el comercio exterior es de dos vías. Quizás luego mucho sobre todo en los consejos empresariales nos enfocamos mucho en la promoción de exportaciones, pero también es muy importante la promoción de importación, ¿verdad? Que le den valor agregado a todo lo que conocemos en la industria de México, pero más o menos así es como lo estamos llevando a cabo, y no solamente acompañando empresas, sino también acompañando gobiernos, principalmente gobiernos estatales. Oye, Agustín, no sé tú, pero yo siento que a lo mejor a raíz de la entrada de las plataformas fue lo que nos dio un poco de acercamiento del mercado asiático hacia nosotros los mexicanos, porque anteriormente a lo mejor a nadie se le hubiera ocurrido, no, yo es que quiero esto y a lo mejor está más barato en China, ¿no? Pero a raíz de que se abrieron las plataformas, Shein, Alibaba, AliExpress, todas estas plataformas, ya era a lo mejor de dominio público para las personas saber que había otro país donde se estaban fabricando cosas a costos más accesibles, y empezó este boom de empezar a comprar cosas de China directamente, ¿no? Y se amplificó, fue como un tema, como mencionas tú, de un boom, de que hubo más accesibilidad a las personas para poder tener esa interacción. Que quizá antes estaba pues en manos quizá de muy poquitos, ¿no? De empresas que se dedicaban a hacer las importaciones y ya aquí distribuían, pero ahora está al alcance de tu celular. ¿Cómo podrías definir tú este proceso de entrar al mercado de China en las dos vías, ¿no? Porque muchos a lo mejor nos enfocamos nada más en Alibaba, pero también pensamos en Alibaba y sus 40 ladrones y decimos qué tan verídico, qué tan falso pudiera llegar a ser una empresa china que está ahí en Alibaba, que a lo mejor sí tiene todos sus récords y todo, pero ¿será confiable o no será confiable? ¿Tú qué les sugieres a la mayor parte de tus clientes cuando voltean a ver hacia China? China particularmente. Bueno, las plataformas son soportadas por empresas de renombre y muy reconocidas y que son totalmente confiables, ¿no? Eso para empezar. Ya cuando vamos al tema de irnos particularmente a cualquier empresa china que te quiere vender o ofrecer un servicio, sobre todo cuando son grandes volúmenes, aquí veo los containers, cuando ya estás hablando de un volumen importante, la recomendación sin duda es que busquen un apoyo para el acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? Auditorías de fábricas, servicios de previos a inspecciones para que te garanticen totalmente que lo que tú estás comprando es lo que vas a recibir.
adicional al tema legal, ¿no? Que muchas veces lo obviamos y muchas empresas mexicanas no lo hacemos, que es hacer un contrato siempre, que eso te va a dar Certidumbre. la certidumbre para poder tener todo el proceso en forma. ¿Cuáles son los sectores que desde tu perspectiva actualmente están o son los de mayor vinculación entre México y China? ¿Y cuáles pudieran ser los sectores que tú crees que el potencial de crecimiento es importante en la actualidad? Bueno, aquí quizás lo podríamos dividir, ¿no? El tema de qué le queremos vender nosotros a China y qué es lo que estamos comprando. En el tema de qué es lo que queremos y podemos y actualmente le estamos vendiendo en un número quizá no tan grande como el que quisiéramos, pues está el tema de productos, pudiéramos decir básicos, que es el tema de alimentos y bebidas, ¿no? Tenemos protocolos actualmente para vender productos frescos a China. Podemos venderles aguacate de Michoacán. Se está trabajando el aguacate para Jalisco. Podemos venderle tabaco, podemos venderle cárnicos de puerco, de res, podemos venderle plátano, podemos venderle berries, podemos venderle un número limitado de productos frescos, pero cuando ya nos vamos al tema de procesados, ahí ya se abre la cartera para poder ofrecerlo, ¿no? Hablando de salsas, hablando de pulpas, hablando de alimentos congelados. Y es ahí donde tenemos la gran oportunidad y que actualmente muchas empresas mexicanas están aprovechando. Y es la lógica, ¿no? Porque de modo que les vendamos computadoras, televisiones, celulares. ¿Qué te quiero decir? ¿Pudiera ser? Pudiera ser y se está haciendo. O sea, mucha parte en la balanza comercial, el tema de componentes eléctrico, electrónico, tanto de ellos como nosotros tenemos ahí una interacción interesante. ¿Dónde hay oportunidad? En eso que podemos desarrollar más y que también podemos desarrollar, por ejemplo, en el sector como temas médicos, de aparatos médicos, que también México ha empezado a tener una industria interesante por ahí, el tema aeronáutico también. O sea, quizá ya dividimos a esos sectores como los tradicionales o comunes, que es alimentos y bebidas, que México es muy fuerte, y ya nos vamos a otros con más innovación, que estamos hablando el aeroespacial, el eléctrico electrónico, pero también integraría donde México ha hecho un gran trabajo, que es el tema de automotriz. Y ahora más con el boom de los temas de eléctricos. Oye, Agustín, y en ese sentido, ¿tú cómo defines, que a lo mejor es un poco difícil definir, pero el perfil del mercado asiático, tanto de qué es lo que está buscando el chino comprar de nuestro país, tanto como es la relación entre el chino y sus clientes? ¿Tú por dónde crees que tengamos que irnos cuando estamos hablando de tratar con los chinos? Confianza. Esa es la primera palabra que tendría. ¿Cómo se crea la confianza? Con el tiempo. Nosotros estamos educados, y me incluyo como parte del sector empresarial mexicano, a un estilo gringo, totalmente, que el empresario norteamericano viene a nuestras parcelas, al almacén, y nos dice, pues yo me quiero todo esto y yo mismo me lo llevo y yo nomás recibo mi pago. Pero en el sentido inverso de Asia, el poder sembrar una relación de largo plazo es muy importante. No es fácil, no lo es. Se requiere inversión, tanto dinero, de tiempo, de permanencia, de perseverancia, de mantenerse para poder lograr una muy buena colaboración o una buena vinculación con el proveedor. Y en China hay una palabra que lo traduce, que se llama guanxi. El guanxi quiere decir esa forma de confianza que tiene el cliente con el proveedor o viceversa, ¿no? Y se puede dar también las relaciones de cualquier tipo, pero eso es clave para China, el poder crear eso y generar para que eso te pueda dar un negocio a largo plazo. ¿Qué crees que es lo que nos hace falta como empresarios mexicanos, como país, para dar ese salto? Mira, aquí, Agustín, en este podcast lo hemos hablado ya algunas veces muy por encimita, pero estamos obviamente, y por geografía y por historia y por todo, muy acostumbrados al comercio, primero con Estados Unidos, luego Canadá, Unión Europea un poquito, porque incluso ni siquiera desde China, Sudamérica, Centroamérica está no tan explotado en el buen sentido. ¿Qué crees que nos hace falta como mexicanos? Porque entiendo y escucho, hay que animarnos, hay que ir. ¿Hará falta apoyo y enfoque gubernamental, o que las empresas digan, voy a perder un poquito la comodidad de
pues, cargar mi camión aquí, cruzarlo por Laredo, por Juárez, por Nogales, por Tijuana y que ya llegue a Estados Unidos. ¿Qué crees que es lo que nos haga falta para poder cambiar un poquito ese 85% que dependemos de Estados Unidos contra el resto del mundo? Tú lo has dicho y creo que es parte de lo que han, y yo escuchando también sus podcasts, es el tema de la diversificación, ¿no? ¿Qué hace falta? Decidirse, una sacudida, diría yo, ¿no? Y que eso ha sido lo que ha pasado, no sé si afortunada o desafortunadamente en los últimos meses con las sacudidas que nos ha dado el vecino, claro. Pero es importante, o sea, Estados Unidos es nuestro mercado natural, o sea, no es déjale de vender a Estados Unidos, no es por ahí. Es como la empresa mexicana puede ser más competitiva, puede ser más estratégica para poder posicionar sus productos en otros mercados. Estados Unidos es nuestro socio, como tú lo mencionabas, es nuestro socio natural por la geografía, por la proximidad, por la vinculación de tanto tiempo que estamos haciendo negocios con ellos y que nos va muy bien, eso es sin duda, pero sí nos falta tener esa forma o estrategia de no poner, como se dice, todos los huevos en la misma canasta. Oye, Agus, hablas de confianza y aquí para mí a lo mejor es un poco contradictorio, ¿no? En el tema en el que muchos dicen es que al chino hay que regatearle, es que al chino no sabes si sí va bien o no va bien o si te va a jugar chino, porque de alguna parte viene la palabra esa, es que me jugaron chino, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa línea delgadita entre hacer bien las cosas y esperar que la contraparte haga bien las cosas, saber que a lo mejor no es el común denominador de los proveedores que pudiera llegar a pasar esto, que precisamente para eso están este tipo de empresas como la tuya, para hacer el acompañamiento, pero cómo con nuestra cultura y la cultura de ellos lograr establecer eso que tú dices que es la confianza, eso es lo que yo creo que lo que más me resonaba en la cabeza ahora que estuvimos allá y que íbamos a los mercados y así, era más barato, y luego tú ponme el precio. Y entonces cuando te dicen, tú ponme el precio, tú piensas, sí, tú ponme el precio. O sea, esta la compré en un mercado, ¿no? Entonces sí, te dan un precio estratosférico y entonces no, y luego más barato. Yo lo que hago es que lo convierto en dólares y digo, ¿cuánto me hubiera costado si me lo comprara en Estados Unidos? Pero entonces te queda a ti la incertidumbre de que me vieron la cara, sí compré un precio justo. ¿Cómo funciona eso o cómo logras trabajar con eso para que fluya una relación comercial basada en eso que tú comentas que es la confianza? Pues eso, como en cualquier relación humana, te la da el tiempo, ¿no? O sea, el hecho de tú cuando te voy a poner ese ejemplo, ¿no? Y además de que el regateo es deporte nacional, lo mencionábamos al inicio allá en China, y más cuando vas a ese tipo de mercaditos donde ves algo que te gusta y dices, yo me lo quiero llevar, y empieza el estira y afloje. Pero te pondría ese mismo ejemplo, donde tú compraste tu gala del día de hoy, ¿no? Que volvieras a ir, no sé, en 3, 4, 5 meses con la misma persona. ¿Qué va a pasar? Ya regresó. Y si vas una tercera vez, y si vas una cuarta vez, ahí la persona ya en su momento ya no te va a dar los millones que a alguien que no conoce, más barato, exactamente, sino ya automáticamente decir, ella viene, es mi cliente, le tengo confianza, le puedo ofrecer ya el precio que es, ¿no? Sí. Porque sí, es una práctica muy común que quizá no se dan en toda la gama pues de los temas de los productos, pero creo que eso pudiera ejemplificar muy bien, ¿no? Es tener presencia, tener permanencia, el acompañamiento es muy importante, porque sin duda el hecho de hacer una asociación o una sociedad con la parte china es importantísimo, o sea, que no sea de una sola vez, sino que sea en un sentido de largo plazo. Me decían, nosotros tenemos clientes chinos y me decían alguna vez a los chinos les gusta que los visites. Sí. Hacer ver el contacto físico de venir y visitarte, que tú les devuelvas la visita. Y en ese sentido también me hace, me da la idea, ¿no? De que documentarse, ¿no? Ver que lo que vas a comprar, a lo mejor no irte con el primer proveedor, sino a lo mejor ver varias opciones y ver el precio del mercado para poder hacer una compra inteligente, ¿no? Es correcto. Es correcto. De hecho, nuestra práctica que hacemos con las empresas, no solo ofrecemos, por ejemplo, en la detección, localización de proveeduría, no se ofrece solo uno. Se nos ofrece 3, 4, 5 para que exista esa comparación. Y ya después poder elegir, o quizás de los 3, una parte y ya elegir el mejor producto, el mejor precio y hasta la mejor logística también.
digamos que parte de tu proceso de la empresa en la que, de tu empresa es, tú eres obviamente esa conexión, pero tú ya tienes, digamos que identificados proveedores locales para diferente gama o diferente sector. Y que dice, o viceversa, el empresario mexicano dice, yo tengo excedente de este producto y yo tengo la intención de exportar a China, y tú tienes allá, digamos que opciones de compradores. Sí, es correcto, y si no las tenemos, se desarrolla. Eso es el servicio se llama desarrollo de proveeduría. Pero sí, el tema de maquinarias, que es muy común que las personas busquen maquinarias, o el tema quizá de ropa también. Hay muchas empresas de grandes marcas que tienen toda su proveeduría en China. Ya se saben qué fábricas son las que les elaboran los productos. Entonces ya se tiene un trabajo que eso también es parte importante de transmitirlo al empresariado mexicano, que no van a buscar de cero. O sea, ya hay un camino recorrido que ellos simplemente van a llegar de forma más directa con este acompañamiento y con esta, pues, se puede decir, recomendaciones que nosotros podríamos darles. Oye, Agustín, háblanos del perfil del comprador en China, porque algo que a mí me sorprendió mucho fue que hay mucho poder adquisitivo. Sí. O sea, hay tiendas de marcas muy reconocidas en casi la mayoría de los centros comerciales. Correcto. Yo creo que, por ejemplo, aquí en Guadalajara nada más tenemos en Andares y poquito en Midtown, pero estás en una ciudad de China y cruzas 3 cuadras y hay una tienda con grandes marcas, cruzas otras 4 o 5 cuadras y hay otra tienda con grandes marcas, y por todas partes tú dices, para que haya ese tipo de tiendas es porque hay capital para comprar. Entonces, yo creo que así como le compran esas grandes marcas, a lo mejor si los productores mexicanos llevamos ese tipo de mercancías a ese país, pudiera haber un mercado de alta gama para ese tipo de productos. Totalmente, así es, Sandra. Tienen y cada vez más, eso ha sido los grandes logros del sistema que tiene China, de poder dar acceso a medias clases, a clases altas, de poder tener mayor poder adquisitivo. Y como tú lo dices, aquí quizá vemos en 1 o 2 centros comerciales, allá están en cada esquina, no en todas las ciudades, pero sí en las ciudades grandes, medianas, quizá de primero, segundo, tercer nivel, que les llaman allá, vas a encontrar lo que quieras. Y todavía te lo pongo más, los chinos viajan para comprar cosas de lujo. O sea, no les gusta quizá comprar en China para decir, compré esta bolsa de tal marca de lujo, me la compré en Tokio. O me la compré en Bangkok. Sí, o me la compré. Esa es la mentalidad del comprador chino. ¿Qué podemos hacer en México? Eso realmente, o sea, poder ofrecer en el tema por ejemplo, en el tema de alimentos. Y hemos hecho algunos proyectos y comprado algunas empresas de marcas de tequila o de mezcal que se posicionarían en mercados de alta gama. No es venderle, que eso puede ser un buen negocio también, como en volumen, pero irse a un nicho específico. Eso también es muy atractivo. Yo me acuerdo que decía un maestro hace 20 años, creo que fue la primera vez que oí hablar de China, de un maestro que había ido a estudiar a China y luego había regresado, y todos nos reíamos, pues decía, otra vez nos va a hablar de China. Pero eso fue pues hace 20 años que estábamos en la universidad, y cómo ver que China sigue siendo la oportunidad y va a seguir siendo el dragón que necesitamos voltear hacia allá. Y entonces él nos comentaba que con que tú le vendas al 1% de la población, imagínate el mundo de gente, pues ya con eso logras posicionar un producto, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de los famosos mercados de escala, ¿no? Toda la producción de carne de res de México, hablando de todos los estados productores, no es el consumo que tiene, por ejemplo, la ciudad de Shanghái. Por hacer una comparativa, ¿no? O una ciudad de ese tipo. O sea, es posicionarse, buscar un buen nicho. Irle a vender a China no es irle a vender a todo el país, es irle a vender a Chengdu, es irle a vender a una provincia en específico, inclusive a una ciudad en específico. Es irle a vender a Hangzhou, es irle a vender, significa, o sea, como a Xiamen, no es irle a vender al país, es irle a vender a un país, digo, a una zona, sí, a un estado, a una provincia o a una ciudad en específico. Anteriormente volteábamos a ver a China como, o sea, asociábamos la palabra que es chino con que es chafa, ¿no? Y hoy en día el producto chino es un producto de muy buena calidad. Son desarrolladores, como tú dices, de productos de que tú dices, yo quiero tal refacción, y tú le mandas el tornillo y ellos te lo hacen tal cual tú lo necesitas para tu máquina. Pero también están siendo
desarrolladores de productos que se vuelven tendencia, ¿no? En el caso a lo mejor de como los labubus o como esas cosas que luego se ponen de moda en todas partes y que tú pensarías que son de otra parte y no, todo lo fabrican ahí en China. Entonces ya trae un acompañamiento no solamente manufacturero, sino también de mercadotecnia, ¿no? Claro, de mercadotecnia, de innovación. Antes, ya pasaron desde la tecnología de lo obvio, de ver lo copio y lo mejoro, a poder hacer y desarrollar temas nuevos en innovación. Mucho de la tecnología de los carros eléctricos pues ya es realmente haciéndola en China. Por ahí escuché en alguna plática que tuvimos de empresarios, por ejemplo, europeos que iban a China anteriormente a decirle a la FAO, oye, pues tienes que hacerlo así, 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 de marcas muy importantes de automóviles. Ahora lo que dicen estos directivos es que van a China a ellos aprender de cómo lo están haciendo allá y qué desarrollos están teniendo. El tema de las aplicaciones, el tema también del comercio electrónico, como se mencionaba, y de muchos otros que podemos mencionar, de la inteligencia artificial, que ahorita están al tú por tú con las potencias más importantes del mundo, ¿no? Yo sí creo que existe un estigma hacia los productos chinos por diferentes razones. También coincido en que se han ido, digamos que, eliminando poco a poco esas barreras. Pero lo que pasó hace no tanto tiempo, de cómo los chinos se fajaron los pantalones, a mí me sorprendió muchísimo. Nunca pensé que fuera a ver alguna vez yo esto, de cómo empezaron, derivado de ciertos procesos de bloqueos arancelarios que ya todos sabemos, cómo empezaron a decir, pero ¿de qué te quejas? Si esa bolsa de esa marca de mucho nivel la hago yo aquí y me cuesta producirla tanto y compro la piel de calidad y ¿Cómo nos quitaron la venda? Porque yo hablo por mí, que yo no tenía idea. ¿Cómo nos quitaron la venda? Porque pensábamos que ciertas marcas top de lujo jamás podían haber sido manufacturadas en China. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Están siendo manufacturadas directamente Algunas en partes. China. Bueno. Sí, y es también importante decir que hay de todo tipo de gamas. O sea, podemos encontrar productos de muy alta gama a también productos de muy baja gama, ¿sí? Que sí son las bolsitas que las abres 3 veces y se rompen. O sea, hay de todo realmente. Y también en el tema de las experiencias de comercio, pues no solamente son prácticas que se pueden dar en China, se dan en México, se dan en África, en Europa. Son prácticas que en cualquier parte del mundo se da. Algo que sí me gustaría a lo mejor aclarar, que a lo mejor pudiera mucha gente asociar que el chino es pirata y que el gobierno chino apoya este tema de la piratería. Porque a mí me asombraba llegar al aeropuerto porque me ha pasado muchas veces que mucha gente dice, no, hay que traer mejor bolsas de China y venderlas acá. Y sabemos los que nos dedicamos a este tema del comercio exterior que pues no podemos usar uso de una marca que no tenemos la licencia, ¿no? Y mucha gente a lo mejor va a China, a Turquía y compran bolsas de diseñador que son fabricadas según con todas las piezas del diseñador y todo, y luego quieren traerlas al país o sacarlas. Y por ejemplo, en el caso de China, en los aeropuertos dice específicamente que está prohibida traer dentro de tu equipaje este tipo de artículos de piratería. Lo hacen a lo mejor algunas empresas estas prácticas, pero es algo que no está autorizado, pues. Es correcto, sí te digo, las prácticas pueden darse siendo del origen, de ese origen o de cualquier otro origen. O sea, no nos escapamos a eso. Claro. Sin el hay una pregunta, Agustín, que nos hacen muchísimo y sabemos que también tú debes de recibir esas preguntas, pero muchísima gente piensa o tiene en mente que tienen que hacer algún business con producto chino, ¿no? Oye, me quiero traer una importación de un contenedor de pestañas postizas de China para venderla aquí en todas las estéticas. No. Bueno, de labiales, de cualquier artículo que tenemos en mente que son baratos. Es como, hablo igual, es el estigma que existe, ¿no? Entonces, a la gente que en serio sí quiere hacer negocios y comenzar a explorar este país como sourcing, hablando de ellos exportando, nosotros importando su producto para distribución o para venta, ¿qué recomendarías para un inicio? Porque me imagino que no va a ser cómprate un contenedor o visítalo primero. ¿Qué recomendarías a esas personas que quieren empezar a importar productos de China? Sí, en una primera se pueden marcar por fases cada proyecto, ¿no? Cuando realmente no hay una idea clara de lo que quieres traer o comprar o hacer negocios, ir a China, ¿no? Hay muchas ferias especializadas, depende del sector, depende del producto para visitar. Y ahí te vas a dar cuenta en primera instancia qué te puede funcionar, ¿no? Y desde temas, como se hablaba, de temas de belleza, de cerámicos,
pisos, para construcción, para maquinaria, las que quieras, y esa es una gran recomendación que damos. Velo de primera mano. Tenemos también, por ejemplo, estas iluminaciones. Vívelo, ¿no? Y revisa y qué es lo que a ti te podría convenir, y no solamente traer por traer o experimentar o invertir en algo que quizá no vaya a funcionar, ¿no? O sea, ir a una feria internacional y ver los productos que tú digas, eso quiero importar en México, y ahí tienes directamente contacto con el productor. Es correcto. Correcto, eso es parte de. Hay diferentes modalidades. Tú puedes ir por tu cuenta, hay misiones empresariales. Puedes, quizá no, si no tienes los recursos también, pues para ir o no el tiempo, lo que sea, pues hay personas allá que pueden hacer como esas visitas, inspecciones y estar dando la asesoría necesaria, pero más o menos iría por ahí esa recomendación, ¿no? Pero que vayan porque les va a gustar, ¿verdad? Te va. Eso dicen. Sandra y el yo productor ya quiero regresarme a otro regresaron museo. felices. Digo, ya conocían, pero regresaron felices. Yo digo que hay dos tipos de personas: las que odian, o sea, que van y dicen jamás vuelvo, o las que van y dicen me enamoro totalmente y ya va a ser un destino seguro para estar visitando. Interesante. Oye, Agustín, ¿qué opinas? O sea, hablando ya de temas un poco más escabrosos, ¿qué opinas con esto de la tregua de los aranceles de Estados Unidos hacia China? ¿Cómo ves esto desde el ángulo de nosotros los mexicanos? ¿De qué manera nos beneficia? ¿De qué manera crees que eso pudiera ser una oportunidad para nosotros también con el tema del nearshoring y todo esto? ¿Cómo ves a México en este triángulo amoroso, pudiera ser, no? Pues sí, porque estamos hablando de nuestros dos principales socios comerciales, el primero y el segundo. Uno con nuestro tratado formal, que es el TEMEC, que ahí es donde hay un asunto, y otro sin un tratado, ¿no? Que sí, como bien dicen, tenemos una balanza comercial muy dispareja con China. O sea, tenemos casi el 80% el déficit, pero en el tema de los beneficios que yo pudiera detectar o que quizá se puedan identificar, es para la atracción de inversión, cumplimentar lo que las reglas nos están poniendo, en este caso el TEMEC, el USMCA, de que la proveeduría mexicana o los productos mexicanos tienen la integración regional, ¿no? ¿Y esos qué beneficios hay? Pues que las empresas chinas vengan y se instalen y fabriquen aquí. Ese es un beneficio importantísimo que tendría ahí sí que hacerse una labor muy importante de planificación, de estrategia por medio de los gobiernos estatales, federales, para poder atraer inversión efectiva, inversión que realmente genere empleos, que realmente se integre a las cadenas de las industrias mexicanas, y poder hacer que toda la integración se dé en nuestra región, que eso les conviene también a las empresas chinas y a las empresas multinacionales que están establecidas en China. No van a salirse de producir de China, porque en sí el mercado chino representa algo muy importante, y el resto de Asia, el sudeste de Asia, pero sí hablando de que es un gran lugar, y no solamente para posicionarte en uno de los mercados o en el mercado más importante que es Estados Unidos, sino también en el resto de Latinoamérica, que está desarrollándose muy bien. Y por ejemplo, hablando de esto, China lo está haciendo muy bien con el resto de Latinoamérica. Sí. Acaba de dar el proyecto del puerto de Chancay en Perú, que es una línea directa entre Chancay y Shanghai en China, que va a abrir enormemente el camino para todo lo que es el comercio internacional en la región latinoamericana, y que México tendría que estar jugando, como ustedes dicen, en esa posición de poder hacer esa triangulación, de no perderse en el camino y de poder aprovechar esas oportunidades que con esta tormenta política, que yo lo llamaría más un tema político, está pasando actualmente, pero que sí podremos sacar provecho, y de empezar a trabajar los planes de las empresas para todo lo que son la diversificación de mercados. Creo que eso es un muy buen momento como para parar, afilar el hacha, que es hacer esa planeación, y ver que otros mercados pueden ser muy, muy convenientes para nuestros productos. Como quien dice, todos están bailando con China y México está bailando, pero de lejitos, ¿no? Porque esto que está pasando en Latinoamérica, que también yo lo había observado, también está pasando en Europa. También muchos países europeos incluso están siendo centro de negocio para los negocios que hace desde China para otras partes del mundo, ¿no? Sí, inclusive África, que nuestro imaginario empresarial, África no existe.
No existe y hay proyectos interesantes. Solo Sabemos, en el juego del mundial jugando. ¿Tú crees, pero sí hay proyectos interesantes. Agustín, que ahora justo con esa tormenta, ese tornado político, dice totalmente, que se va a renegociar nuestro Tratado de Libre Comercio América del Norte, vayan a presionar para reducir el valor del contenido regional de países como China, limitando, digamos, la proveeduría? Puede ser que eso es el principal objetivo que tiene nuestros vecinos, y ahí es donde yo le veo la oportunidad, y las empresas chinas están conscientes de eso, ¿no? Tuve la oportunidad de mi última visita fue en diciembre del año pasado, donde hicimos precisamente una agenda muy interesante para temas de inversión con otros socios mexicanos, y ahí nos decían las empresas eso, que ellos tienen interés en venirse a México, en invertir, pero no solamente, y eso es un nuevo insight que descubrimos allá para el mercado de Norteamérica. Ellos ya traen también muy posicionado el tema de Latinoamérica, donde también tenemos acuerdos comerciales, donde tenemos relación, donde hablamos el mismo idioma, que eso es una barrera importantísima en los negocios internacionales, donde está el mercado presente y que México también puede posicionarse muy bien. Oye, Agustín, no sé si han tocado este tema con las personas con las que has hablado en China, pero algo en lo que yo me he dado cuenta que detectan como una barrera comercial los chinos al momento de venir a hacer negocios a México es la burocracia aduanera. No sé si se han quejado de eso, porque ellos dicen es que no resuelven, es que a lo mejor es lento, es que se frenan que con eso que les puede generar más costos, con estos cambios que tuvimos en materia de acero para los certificados de molino, para los aceros que vienen de China también. En esa parte, ¿de qué manera crees que pudiera ser facilitador el gobierno o de qué manera crees que pudiéramos lograr eso que a lo mejor sí está logrando Latinoamérica, otra parte de Sudamérica, y no lo está haciendo México para que el flujo de las mercancías pueda ser más expedito? Es complicado y muy complejo, y ustedes lo viven todos los días, ¿no? Que están ahí en el frente de este tema. Lo que se ha hablado, por ejemplo, desde el Consejo Asesor de Negocios de APEC, es un tema de armonización, de poder recomendar a las economías que integran la región, en este caso Asia-Pacífico, de poder hacer más accesibles, inclusive copiar modelos que actualmente se están funcionando en Asia, sobre todo en sudeste de Asia, de digitalización, de trámites, de poder facilitar mucho el proceso de exportación e importación en temas aduanales, y que México en algún momento tiene que voltear hacia esto, ¿no? El tema digital, el tema de facilitación de comercio a través de estos esquemas y de estas facilidades en los temas de puertos, no solamente con China. Hacíamos una propuesta en un grupo de mejores negocios con Japón de poder tener aprobaciones en puertos de Japón, y también que sean validados en el puerto mexicano para poder romper con este tema de burocracia que tenemos en nuestro país, ¿no? Que eso sí es importantísimo, pero tendría que todo visualizarse para allá, para hacerlo digital, hacerlo más amigable y así facilitar el comercio. Oye, Agustín, aquí los otros tres hablamos, digamos que basados en la experiencia, porque ya estamos metidos en este engrane. Si ¿eres maestro o...? Estoy actualmente estudiando mi maestría. Ah, excelente. No, me refiero maestro docente. No. Bueno. Si un chavo de prepa, de universidad, o que está viendo si va a estudiar la licenciatura en comercio internacional o mercadotecnia, que tú dices al principio, sí. Yo sí creo que está bastante relacionada. En mercadotecnia en comercio llevamos materias de mercadotecnia, y el merca creo que llevas también de comercio. Si te dice que se quieren dedicar a esto, ¿qué les dirías? Que sí. O sea, la respuesta es rotunda, que sí. Sobre todo estas nuevas generaciones que vienen con particularidades muy interesantes. Decir que luchen por un propósito de vida, para empezar, y que el comercio internacional y los negocios internacionales lo van a encontrar. Realmente es una pasión muy ferviente que se vive cuando estás inmerso en este tipo de experiencias, y eso creo que puede ser muy cautivante o muy para las nuevas generaciones que están buscando un futuro en el tema profesional y en el tema de vida. Entonces, aquí hay mucho camino,
hacen falta muchas manos, hacen falta muchas mentes para que puedan acompañar todo lo que nuestro país merece y que pueda seguir posicionándose en los primeros lugares en temas de negocios internacionales. Ese sería mi consejo. Pues muchas gracias, Agustín. Y de verdad que sí, yo siento que el comercio exterior es apasionante y es adictivo, ¿no? Y te da esa satisfacción del triunfo diario de los pasitos que vas dando hacia conseguir una meta. Llámese de lo que se llame, cerrar una venta, cerrar una compra, concluir una operación aduanera, que el camión llegue en tiempo, que logren hacer un negocio con otro país en el que no estabas. Todo eso como que nos alimenta y nos va haciendo cautivos del comercio internacional, ¿no? Es correcto. Yo he conocido algunas personas, no diré que muchas, tampoco pocas, pero es muy, yo los identifico, entre ellos ustedes dos, al doctor Alfredo Millán, Angélica Jasso, mucha gente que en mi historia, incluso de estudiante, se les nota ese gozo de hablar de la cultura asiática que yo tenía y en alguna parte de mi camino perdí. Yo soy de Sinaloa y la conexión con China es desde la comida, desde la cultura. Todos tenemos al compañerito de escuela chinito. Hay mucha conexión y para mí es muy común escuchar este tipo de interacción con China. Pero yo admiro de ustedes dos mucho ese ímpetu con el que hablan sobre China y creo que a la gente que nos ve eso le va a motivar mucho más porque Sandra se viste de China, siempre para habla la ocasión, dije, trae ropa china. Habla de China. La suerte. Exacto. Tú incluso cuando fuiste a Mese a hablar con nosotros, pues, también en el webinar, también se notaba ese ímpetu, ese gusto que tienes y lo transmiten bastante bien. Y creo que a no toda la gente se le da, muchachos, así que ustedes bastante bien. Si me dejaran complementar eso, hablando de Sinaloa, quisiera mencionar a esos mentores que me transmitieron mucho de lo que ahorita sigo conociendo y sigo formando. Uno es precisamente un sinaloense también ejemplar, el embajador Sergio Ley, que ha sido mi maestro durante mucho tiempo, muchos años, y que ahorita está en China, de hecho, por allá, y que él ha sido un gran promotor de las relaciones, no solamente con China, sino con el resto de Asia. Y también a otro de mis mentores ahí dentro del organismo, al Liceo Valentín Díez, que ahorita, por cierto, está festejando su triunfo del Toluca por la Copa el día de ayer. Pero bueno, yo sé que a muchos les va a doler el corazón nada más. Oye, y antes de cerrar, Agus, ¿cómo se acercan las empresas a este tipo de organismos para lograr la conexión con el mercado asiático? Es muy importante. Creo que hay muchos organismos empresariales que tienen diferentes, ¿cómo se puede decir? Objetivos. En este caso puede ser el COMSE o pueden ser otros que también existen en el directorio, por así decirlo. Y pues simplemente es buscarlos, o sea, integrarle. Hay capítulos, en el caso de Jalisco, hay capítulos en Jalisco, hay capítulos estatales, hay sedes nacionales y que pueden integrarse o nosotros podríamos recomendar. De hecho, es una de las recomendaciones que hacemos también cuando las personas van a China. Hay un organismo empresarial que quizás no todos lo saben. Es el Consejo Chino de Promoción del Comercio Internacional, CCPIT por sus siglas en inglés, que ellos son aliados de nosotros y que es muy importante que tengan también esa interacción, no solamente en México para todo el soporte, sino también a los mercados a los que van. Oye, Agustín, danos también, danos tus redes sociales por si alguien también está interesado con ese vínculo a través de ti con la parte del comercio exterior con China. Muy bien, pues mi correo. Sí. Lo que gustes aquí. Perfecto. Productor y Tus generales. en tu arriba va a aparecer la campanita. Ya casi la campanita está abierta. Oye, y que es importante, y creo que sí lo quiero tocar porque he visto en las redes sociales que cuando van a las ferias es importante el tipo de visa que elijan, porque a mí me pasó. O sea, cuando vas a la feria, tienes que tramitar una visa de negocios, porque pensaríamos que mucha gente viene aquí a la expo y viene con la visa de turista. Para ir a China necesitas tramitar la visa de negocios. O sea, no cualquiera puede ir son muy delicados con el tema de los pasaportes. Por ejemplo, nosotros renovamos pasaporte y cuando llegamos dijeron, este no es el pasaporte con el que compraron el vuelo. Entonces, pero pues sí, pero es el vigente, ¿no? O sea, es todo un rollo, o sea, son muy cuidadosos con el área esta de la seguridad. Tu pasaporte es súper importante para todas partes a donde vas al museo, llevas el pasaporte, a todas partes el pasaporte. Entonces, sí es importante tener una asesoría adecuada
para que puedas hacer todo de la mejor manera, ¿no? Claro, y la mejor recomendación que les voy a dejar aquí es que tramiten su visa ABTC, que es la APEC Business Travel Card, que esa puedes entrar a China durante la vigencia las veces que quieras, no es necesario que vuelvas a retramitar tu visa, y esa es específicamente para personas empresarias. ¿Y qué vigencia, perdón, tiene? Tiene la más larga vigencia son 5 años, pero depende de tu pasaporte. Si tu pasaporte es de 10 años, puedes tramitarla sin problema. Y eso no solamente te da acceso a China, sino a otras economías. Ya que estamos acá en el chismecito bien, y esa se tramita no en la embajada de China, entonces, con APEC. Se tramita en una oficina que es del Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México. Y ellos, la verdad que tienen un servicio, y mando saludos si nos van a ver por aquí, a los directivos de esa oficina que hacen una estupenda labor y que te da esa facilidad. Y no solamente para ya no tramitar tu visa, sino también cuando llegas a los principales aeropuertos de las 21 economías. Son 21 economías que supuestamente te tendría que dar acceso, con excepción de 2, que es Estados Unidos y Canadá. Ellos sí tienes que hacer tu trámite de visa como es. Pero para el resto sí tienes preferencias, inclusive para entrar hasta por carriles preferenciales. Entonces llegas como diplomático o como tripulante de... Esos conceptos son los que necesitamos acá. Ahora sí, dinos tus redes sociales antes de que te haga otra pregunta. Bueno, mi correo electrónico es agustin@wotian.org, es WOTIAN, y mis redes sociales es @agusrech. Ex, Twitter y las demás igualito. Ah, caray. Todas. Oigan, es importante, cualquier tema que tengan con esta conexión con China, Agustín es la persona adecuada. Y si requiere un agente aduanal para esto, la señora acá. Y si quieren echar chisme, nos vemos todos juntos. ¿Sí? Todos. Yo no Pues, conozco, pero algún día conoceré. Qué placer tenerte con nosotros, Agustín. Seguro va a haber muchas otras ocasiones en las que podrás acompañarnos y contarnos sobre tu experiencia, no solamente con China, sino con todo el mercado asiático que tiene su chiste. Entonces, en resumen, aprendan a hablar chino, asesórense con alguien de experiencia y vayan y tramiten su visa de negocios. Totalmente. De la APEC, que les va a dar hasta 5 años, depende de la vigencia de su pasaporte. Correcto. Y que no les pase lo de a Betty, nuestra amiga Betty. Nos contó aquí Betty, que también estuvo aquí invitada, que una vez andaba echando de la policía en una feria internacional. Era en China, ¿verdad? Sí, en China. Porque le robaron su stand. Entonces la Betty le andaba echando la policía chinesa. Eran otros mexicanos. No. Saludos, Betty. Salud. A Betty la conocí en esa misión que les platicé. ¿Ah, sí? Como empresario. Que nos fuimos a Corea y fuimos a China en esa ocasión. Y desde ahí. Es que Betty también tiene una gran historia. Tiene una historia gran compañera de la asociación AMESE también. Pues muchas gracias. Síganos sintonizando en todas nuestras redes sociales. Aquí estamos una vez más para compartirles información relevante y chismecitos. Y las netas que importan y exportan, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparte sale el señor acá, Agustín. Estamos en Apple Music Podcast, estamos en Amazon Music, estamos en Spotify, estamos para el hate, en TikTok, estamos en Instagram también, donde sea, ustedes. Y que nos compartan, porque todo el mundo estaban diciendo ahora, Vladi, que quieren hablar de lo que callamos los aduaneros. Los aduaneros, Entonces, si quieren hablar de lo que callamos los aduaneros, mándenos sus historias y nosotros les abrimos nuestro corazón. Pero que sean reales. A ver, productor, ¿puedo hablarles de nuestro grupo de WhatsApp o no? Bueno, hay una comunidad bastante activa, por así decirlo, en WhatsApp de aduanetas. Entonces también por ahí van a ver nuestras redes sociales, van a estar viendo también el acceso posiblemente a nuestro WhatsApp y ahí van a enterarse de todo al momento. También Sandra por ahí les manda memes de vez en cuando, entonces está interesante. Gracias por escucharnos una vez más. Y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Yo apliqué a esa beca. ¿En serio? Y yo no quedé, obviamente, el destino. Pero quedó una prima hermana mía de Culiacán, Mayra Montoya, no sé si la conociste. No. Ella estuvo allá en esa misma época. Montoya.
y un amigo, compañero mío de la universidad, Nedel Sánchez, amigazo. también. Pues Nedel y yo estudiamos juntos, misma universidad, misma carrera. Y fuimos juntos porque te pedían el examen TOEFL, creo que 550 puntos. O sea, fuimos a hacer juntos el examen. Todo normalito. Y al momento de ya llegar a la resolución, yo, cri. Pero tú tenías otras oportunidades que te Tal están vez de ahí esperando. viene mi bloqueo con China. Probablemente. Oye, no lo había pensado. Hay que ir juntos Hay que para hay que desbloquearlo. trabajarlo y ese trabajo se puede dar un viaje. No, Sandra y Brian saben, yo bloqueé China de mi contexto Te has enojado comercial. con China, Tal vez en el fondo estoy enojado Que te con manden China. una beca para que los Ah, conviertan. ya puedo pagar mi ya visa. nomás que vayas. Entonces, mi prima hermana Mayra, que es muy amiga de Nedel también. Sí. Saludos, Nedel, ya acordamos Ya hasta cortamos. eso. Ellos sí se conocen y son compas. Estuvieron juntos en esa etapa. Tal vez tú también, pero no te acuerdas Con de Mayra, ella. Mayra no Esa me puede ser una acuerdo. historia para lo que callamos los aduaneros. Esa Oye, puede ser. estoy haciendo catarsis ahorita en ese momento. Anedel sí es Hacerte una un regresión. amigazo, gran amigo. Nos pidieron copia de todo, o sea, Sí, diplomas. no era un proceso fácil. Dibujos del kinder. No, te pedían un chorro y cumplí con todo. Todo mandé and they never call me back. Te llamamos, te dijeron. Oye, te dijeron llama. Llame Ya, ya. ya, Llama, y mamá. nomás no.